Muy buenas a todos y bienvenidos a Miedo a la Oscuridad. En esta ocasión, les traigo una recopilación de teorías de la conspiración que tienen lugar en México, y que posiblemente muchas de ellas no hayas escuchado. Este es un tema que apunta para tener una segunda parte, así que si te gustó, déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más por agregar, comencemos. La teoría de que el terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue causado por una explosión nuclear subterránea. La teoría de conspiración que sugiere que el terremoto de México en 1985 fue causado por una explosión nuclear es una teoría que ha sido ampliamente desacreditada por expertos en geología, sismología y física. La idea se originó poco después del terremoto, que tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, y que causó la muerte de miles de personas en la Ciudad de México. La teoría se basa en la creencia de que la fuerza del terremoto y la manera en que los edificios colapsaron fueron inconsistentes con un terremoto natural, y que, en cambio, la explosión de una bomba nuclear debajo de la superficie podría haber causado la destrucción observada. Sin embargo, hay varias razones por las que esta teoría es poco plausible. En primer lugar, no hay evidencia de que haya ocurrido una explosión nuclear en México en ese momento. Además, las características del terremoto y su posterior actividad sísmica sugieren que se trató de un evento tectónico natural, y no de una explosión nuclear. Por último, los científicos han estudiado exhaustivamente las ondas sísmicas generadas por el terremoto y han concluido que son consistentes con un terremoto natural. Sin embargo, esta teoría carece de fundamentos o de evidencia científica. A1N1 fue creada en un laboratorio como parte de un plan para reducir la población mundial, o que fue una operación de bioterrorismo. De esta teoría no encontré mucha información. La teoría de la conspiración que sugiere que la influenza A, H1N1, fue creada en laboratorio se basa en afirmaciones infundadas y en la falta de comprensión de cómo los virus de la influenza se propagan y evolucionan. Además, las investigaciones realizadas por expertos en salud pública, virología y epidemiología han concluido que el virus de la influenza A, H1N1, es de origen natural y no fue creado en laboratorio. Explosión en la torre de Pemex en la Ciudad de México en 2013 fue un atentado. El 31 de enero de 2013, una explosión en la sede de Pemex en la Ciudad de México mató a 37 personas e hirió a más de 100. Inmediatamente después del incidente, surgieron teorías de conspiración que sugerían que la explosión había sido causada por un ataque terrorista. Algunos especularon que grupos de terror extranjeros o incluso el gobierno mexicano podrían haber estado involucrados. Sin embargo, las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y los expertos en seguridad no han encontrado evidencia que sugiera que la explosión fue un atentado. En su lugar, se cree que la explosión fue el resultado de una acumulación de gas causada por problemas en la infraestructura de la sede de Pemex. Además, los grupos terroristas no han reivindicado responsabilidad por el ataque, lo que es inusual para grupos que buscan generar publicidad y crear miedo a través de actos de esta naturaleza. Tampoco hay evidencia que sugiera que los grupos de este tipo tengan presencia significativa en México o hayan realizado ataques en el país. Accidente de Juan Camilo Mouriño, en 2008 fue en realidad un asesinato. El 4 de noviembre de 2008, el avión en el que viajaba el secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mouriño, se estrelló en la Ciudad de México, matando a Mouriño y a otras 8 personas. Inmediatamente después del accidente, surgieron teorías de conspiración que sugerían que el accidente fue un atentado planeado y ejecutado por grupos políticos o criminales. Sin embargo, las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y los expertos en aviación han concluido que el accidente fue causado por una combinación de factores, incluyendo errores humanos y mecánicos, y no por un atentado. Además, no hay evidencia que sugiera que grupos políticos o criminales estuvieran involucrados en el accidente. Aunque algunos partidarios de la teoría de la conspiración han presentado supuestas pruebas de que el accidente fue un atentado, estas pruebas han sido cuestionadas y no han sido respaldadas por investigaciones oficiales. La teoría de que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue responsable del asesinato de su propio hermano.
Hay una teoría de la conspiración que sugiere que Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, pudo haber estado involucrado en la muerte de su hermano, Enrique Salinas de Gortari. Enrique Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, fue encontrado muerto en su casa en 2004 en circunstancias aún no aclaradas. Si bien algunos han especulado que su muerte podría haber sido el resultado de un asesinato, la causa oficial de la muerte de Enrique Salinas fue determinada como un infarto agudo al miocardio. El gobierno oculta información sobre aliens en México. La teoría de la conspiración sugiere que el gobierno de México podría estar ocultando información sobre la existencia de extraterrestres y ovnis. Esta teoría ha sido promovida por algunos ufólogos y entusiastas de lo paranormal, quienes argumentan que México ha sido el escenario de avistamientos y encuentros cercanos con extraterrestres. Algunos creen que el gobierno de México ha estado trabajando en secreto con organismos internacionales para ocultar pruebas de la existencia de vida extraterrestre, alegando que la información sobre ovnis y extraterrestres ha sido censurada en los medios de comunicación y que se ha negado el acceso a la información al público. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden la afirmación de que el gobierno de México esté ocultando información sobre ovnis y extraterrestres. El grupo delincuencial de Sinaloa tiene pacto con el gobierno para operar. Hay una teoría de la conspiración que sugiere que este grupo delincuencial de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, trabaja en connivencia con el gobierno mexicano. Según esta teoría, estos habrían estado en connivencia con funcionarios del gobierno, incluyendo políticos y fuerzas de seguridad, a cambio de protección y otros beneficios. Esta teoría ha sido promovida por algunos medios de comunicación y periodistas que han investigado la relación entre el grupo delincuencial y el gobierno mexicano. Algunos creen que los miembros de este grupo han pagado sobornos a funcionarios del gobierno para asegurar su protección y evitar ser arrestados o procesados por actividades ilegales. El gobierno oculta la verdadera historia de la conquista española en México. Hay una teoría de la conspiración que sugiere que el gobierno mexicano ha estado ocultando la verdadera historia detrás de la conquista de México por parte de los españoles. Según esta teoría, el gobierno mexicano ha manipulado la historia para ocultar la verdad sobre la conquista, incluyendo la violencia, el saqueo y la opresión que los pueblos indígenas sufrieron a manos de los conquistadores españoles. Algunos creen que el gobierno mexicano ha estado promoviendo una versión distorsionada de la historia que glorifica a los conquistadores y presenta a los pueblos indígenas como pasivos y sumisos. También se ha afirmado que el gobierno mexicano ha estado ocultando la verdadera extensión de la resistencia indígena contra los conquistadores españoles, y que la verdadera historia ha sido suprimida para proteger los intereses del gobierno. Grupos delincuenciales mexicanos están financiados por la CIA. Existe una teoría de conspiración que sugiere que algunos grupos delictivos en México, como el de Sinaloa, están siendo financiados y apoyados por la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Según esta teoría, la CIA está utilizando estos grupos para llevar a cabo operaciones encubiertas y lograr sus objetivos políticos y económicos en la región. Los defensores de esta teoría argumentan que la CIA tiene una larga historia de apoyo a grupos delictivos y paramilitares en todo el mundo, incluyendo América Latina. También citan la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, que ha sido históricamente estrecha, como prueba de que la CIA podría estar operando en México. García Luna trabajaba para los grupos delictivos y traficantes. Existe una teoría de conspiración que sugiere que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México, era en realidad un delincuente y traficante, y que utilizó su posición en el gobierno para proteger a los grupos delictivos en el país. Esta teoría se basa en parte en las acusaciones de corrupción y vínculos con grupos delictivos traficantes que han surgido contra García Luna. En 2019, fue arrestado en los Estados Unidos y acusado de aceptar sobornos millonarios del grupo delictivo de Sinaloa a cambio de protección. También se ha reportado que García Luna tiene propiedades en México y en los Estados Unidos valoradas en millones de dólares, lo que ha llevado a especulaciones sobre cómo pudo haber acumulado tal riqueza mientras trabajaba en el gobierno. Genaro García Luna fue declarado culpable este martes en Estados Unidos.
El jurado halló a García Luna, quien fue el rostro de la guerra contra las delincuentes traficantes en México, culpable de beneficiarse con millones de dólares del grupo delictivo de Sinaloa. García Luna, quien fue arrestado en el estado de Texas en 2019, se había declarado inocente y podrá apelar el veredicto, que se produjo después de un juicio de 5 semanas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. El Departamento de Justicia estadounidense advirtió que Luna, de 54 años, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. A diferencia de las otras teorías de la conspiración, esta resultó ser cierta. Bueno, y esto fue la primera parte de la recopilación de teorías de la conspiración de México. Si te gustó el video, déjame tu like y un comentario para saber tu opinión sobre este material. Sin más por agregar, me despido. Esto ha sido Miedo a la Oscuridad y que tengas lindas pesadillas.